Bienvenidos a El Intercambio. Hoy nos vamos a adentrar en el mundo de la terapia de microcorriente de frecuencia específica, o FSM, como se le conoce. Es, una técnica que utiliza corrientes eléctricas de un nivel muy bajo, casi imperceptibles, con la promesa de tratar un abanico de afecciones, desde dolores crónicos hasta traumas psicológicos bastante profundos. Exacto. Y la discusión que surge del material de origen es fascinante y fundamental. La pregunta central que vamos a explorar es esta. ¿Estamos frente a un verdadero avance terapéutico, o sea, con pruebas clínicas sólidas que lo respalden? ¿O es más bien una terapia con un potencial, sí, muy interesante, pero cuyas promesas todavía van muy por delante de la ciencia rigurosa? Desde mi perspectiva, la evidencia, aunque está en desarrollo, es sumamente convincente. Yo sostengo que la FSM es un tratamiento eficaz con mecanismos de acción plausibles que de hecho atacan las raíces fisiológicas de muchas dolencias. Y yo, por mi parte, voy a argumentar que, si bien los resultados iniciales son interesantes, y no lo niego, creo que el entusiasmo debe ser moderado. La base de evidencia que tenemos hoy es francamente preliminar. Se basa mucho en estudios piloto, y estos, por su propia naturaleza, son un llamado a más investigación, no son una conclusión definitiva. Mi posición es que la terapia FSM es un enfoque innovador y con un buen fundamento que tiene la capacidad de modular nuestra fisiología a un nivel celular. Y no es una idea abstracta. Vemos investigaciones como el ensayo piloto controlado y aleatorizado de Pereira y sus colegas, que sugieren que la FSM puede ser más efectiva que las simples intervenciones de relajación para reducir síntomas físicos y, emociones negativas en adultos con malestar. Y esto se conecta con otros hallazgos, como su capacidad para disminuir marcadores inflamatorios clave. Piensen en ellos como las moléculas que gritan fuego en el cuerpo, causando dolor e hinchazón. Me refiero a citoquinas como IL-1, IL-6 y TNF-alfa, que se vieron reducidas en pacientes con fibromialgia. El mecanismo propuesto, que involucra lo que se llama resonancia biológica para regular el sistema nervioso a través del nervio vago, ofrece un marco científico sólido para los resultados clínicos que estamos viendo, desde mejoras notables en la función de las manos en pacientes con esclerodermia hasta recuperaciones asombrosas en casos de estrés postraumático. Es una terapia no invasiva y segura que de verdad parece apuntar a las causas subyacentes del problema. Yo lo abordo desde un ángulo diferente, uno de cautela científica. Si bien reconozco esos resultados prometedores, mi posición es que la evidencia actual sobre la FSM es sencillamente insuficiente para aceptarla como un tratamiento clínicamente probado. El mismo estudio de Pereira que mencionas es un piloto, y su conclusión principal, en palabras de los propios autores, es la necesidad de un ensayo controlado aleatorizado, definitivo. Además, ese estudio mostró algo muy interesante. La relajación por sí sola también logró mejoras significativas, lo que complica bastante, atribuir los efectos únicamente a la FSM. Y hay que considerar la totalidad de la evidencia. Otras fuentes citan estudios como el de Stousenlin y Cupers que no encontraron ningún efecto de la FSM en los estados emocionales, lo cual contradice directamente algunas de las afirmaciones más audaces. Y quizá mi mayor objeción es el origen de las frecuencias específicas, que a menudo se remontan a una lista de 1922 de origen desconocido. Esto plantea dudas muy serias sobre su fundamento empírico. Debemos ser muy cuidadosos y distinguir entre anécdotas y resultados preliminares, por un lado, y eficacia probada por otro. De acuerdo. Entremos en el primer punto. La robustez de la evidencia clínica. La calificas de preliminar, pero yo veo un patrón consistente y significativo. Tomemos el estudio piloto de Gregory sobre la esclerodermia. Se trata de una enfermedad autoinmune terrible que endurece la piel y los tejidos. En ese estudio, los pacientes tuvieron una mejora promedio del 40% en la función de sus manos después de un tratamiento muy breve. Clínicamente, eso es un resultado enorme, no es algo que se pueda ignorar fácilmente. La calidad de la evidencia se vuelve crucial. No podemos dejarnos llevar solo por el titular.
Los propios autores de ese estudio sobre esclerodermia son muy honestos sobre sus limitaciones. Admiten textualmente que no fue aleatorizado, que es posible que las respuestas fueran un efecto placebo, y que, y esto es lo más importante, se necesitan ensayos controlados para confirmar que el tratamiento tiene un beneficio genuino. Citar un estudio piloto pequeño, sin grupo de control y no aleatorizado como prueba de eficacia, es científicamente hablando problemático. Es un primer paso interesante, sí, pero no es la meta. Pero no es un caso aislado. El estudio de Pereira, que sí fue controlado y aleatorizado, encontró que después de 6 sesiones, los participantes que recibieron FCM reportaron significativamente menos síntomas somáticos, o sea, dolores y molestias físicas, que los que solo recibieron relajación. Eso muestra una ventaja específica de la FSM en el corto plazo. No estamos hablando de una promesa futura, son datos comparativos. Y ese es un punto justo, pero hay que ver la película completa de ese estudio. ¿Qué pasó al final, en la evaluación de las 12 sesiones? Las diferencias entre los grupos desaparecieron. En ese punto tanto el grupo de FSM como el de relajación mostraron mejoras similares. Esto me plantea 2 preguntas clave. Primero, ¿es el efecto distintivo de la FSM solo temporal? Y segundo, y más importante, si a largo plazo no es superior a una intervención tan simple y barata como la relajación guiada, ¿qué justifica su uso? Sugiere que gran parte del beneficio podría venir de simplemente tomarse 1 hora para acostarse y recibir atención, un efecto no específico que no tiene que ver con las microcorrientes. Es una pregunta válida, pero creo que la respuesta nos lleva directamente al mecanismo de acción, que es donde la FSM realmente se distingue. No es solo un efecto de relajación general. La teoría es que estamos interactuando con la biología del cuerpo de una manera muy específica. El mecanismo es, teóricamente sólido, y encaja perfectamente con la neurociencia moderna. Se habla de que la FSM influye en el tono vagal. Para que nuestra audiencia entienda, el nervio vago es como una superautopista de comunicación entre el cerebro y los órganos. Un buen tono vagal significa que nuestro cuerpo puede pasar eficientemente de un estado de alerta y estrés a uno de calma y recuperación. Es el freno de mano de nuestro sistema nervioso. La FSM parece afinar ese sistema de frenado. Veo por qué piensas eso. La teoría polivagal es un campo fascinante, pero vincularla directamente a la FSM requiere pruebas que, en mi opinión, aún no tenemos. El concepto central que usan los defensores de la FSM es la resonancia biológica. Y aquí es donde mi escepticismo se agudiza. Expliquemos ese concepto. La idea de la resonancia biológica es que cada tejido, cada órgano del cuerpo, tiene una frecuencia electromagnética natural, como una nota musical única. Cuando hay una lesión, una inflamación o una enfermedad, esa nota se desafina. La teoría de la FSM es que, al aplicar la frecuencia correcta, se le puede recordar al tejido cómo vibrar de forma saludable, restaurando su función. Y no es solo una teoría. Tenemos la reducción documentada de citoquinas inflamatorias y de la sustancia P, un neurotransmisor del dolor, en pacientes con fibromialgia. Eso es una prueba bioquímica de que algo está pasando a nivel celular. El concepto es elegante, lo admito, pero la base para elegir esas frecuencias específicas es, francamente, muy débil. Es el talón de Aquiles de toda la terapia. La fuente del estudio sobre esclerodermia que mencionamos antes dice, y cito, que las frecuencias provienen de una lista de un dispositivo de 1922 y que no hay información disponible sobre cómo se derivaron las frecuencias. Esto es una debilidad fundamental. Si no podemos explicar de dónde vienen las frecuencias de manera científica, transparente y reproducible, la terapia corre el riesgo de parecer pseudociencia, basada más en la tradición que en la evidencia. ¿Cómo sabemos que 40 hercios son para el nervio y 100 para la inflamación? ¿Quién lo decidió y en base a qué? Entiendo el punto sobre el origen histórico, pero yo lo enmarcaría de otra manera. La falta de la documentación original de hace un siglo no invalida los resultados empíricos que vemos hoy. Si ciertas frecuencias funcionan consistentemente en la práctica clínica y en estudios piloto, el enfoque científico debería ser investigar por qué funcionan, no descartarlas por su procedencia.
La ciencia a menudo observa un efecto antes de entender completamente el mecanismo. Por ejemplo, sabíamos que la aspirina funcionaba mucho antes de entender cómo lo hacía a nivel molecular. Es un argumento clásico, pero no me convence del todo. Precisamente porque no entendemos la base de las frecuencias, no podemos descartar explicaciones más sencillas. Mencionas el ablandamiento tisular que los terapeutas de FSM reportan sentir. Es una observación interesante, pero podría ser simplemente una respuesta general del sistema nervioso autónomo, una relajación profunda que no es específica de la frecuencia aplicada. Podríamos estar viendo un efecto similar al que se observa en un buen masaje de tejido profundo, en la acupuntura o incluso en técnicas de meditación. La microcorriente podría estar simplemente induciendo una respuesta de relajación parasimpática general, y el terapeuta, creyendo en la especificidad de la frecuencia, pues interpreta el resultado a través de esa lente. Sin un control adecuado, es imposible distinguirlo. Pero esa respuesta general no explica la especificidad de los resultados que se ven en condiciones complejas. Y esto nos lleva al tercer punto, la salud mental y el TPT, el trastorno de estrés postraumático. Aquí es donde la FSM muestra un potencial realmente transformador. El estudio de caso de la mujer de 43 años con un historial de trauma infantil severo es un ejemplo poderoso. Después de años de terapia convencional sin éxito, logró una recuperación que se describe como completa en solo 8 semanas de FSM. Esto sugiere que la FSM puede estar abordando las capas fisiológicas del trauma, la memoria corporal del miedo, de una manera que la terapia de conversación por sí sola a menudo no puede alcanzar. Ese es un argumento convincente a nivel emocional. Los estudios de casos son inspiradores, humanizan los datos y nos muestran el potencial. Pero debemos ser muy claros. En la jerarquía de la evidencia científica, los estudios de casos son el peldaño más bajo. No pueden, bajo ninguna circunstancia, establecer una relación de causa y efecto. Pudo haber sido un efecto placebo masivo, otros cambios en su vida, o simplemente la relación con un nuevo terapeuta que le dio esperanza. Es imposible saberlo. El mismo artículo sobre el TPT que citas admite que los datos formales publicados son limitados y que la evidencia se basa en un estudio dirigido por profesionales y reportes iniciales, no en ensayos controlados y revisados por pares. Pero no es un solo caso. Se mencionan los protocolos desarrollados por la doctora Barbara Harris para veteranos con TPT de combate, que han mostrado resultados consistentes, seguros y significativos durante más de una década. Cuando tienes un patrón de resultados consistentes a lo largo del tiempo con una población específica, eso empieza a parecerse menos a una anécdota y más a una señal clínica que merece una investigación seria. Y estoy de acuerdo en que merece investigación seria. Pero reportes iniciales y estudios dirigidos por profesionales no son lo mismo que un ensayo clínico riguroso. Y lo más importante, tenemos que contrastar estas anécdotas con la evidencia controlada que sí existe. El estudio de Stoselane y Kuipers que ya mencioné fue un estudio controlado que buscaba específicamente efectos en los estados emocionales, y no los encontró. Entonces, tenemos por un lado casos individuales muy positivos y por otro, un estudio controlado que no muestra ningún efecto. Como científico, tengo que darle más peso al estudio controlado hasta que aparezca uno más grande y mejor que demuestre lo contrario. Confiar en anécdotas para una condición tan grave como el TPT es un terreno muy resbaladizo. A la luz de nuestra discusión, mi posición se reafirma. La terapia de microcorriente de frecuencia específica es una intervención no invasiva y de bajo riesgo con un cuerpo de evidencia que, aunque emergente, es creciente y apunta consistentemente en la misma dirección. Apoya su eficacia en una variedad de condiciones tanto físicas como psicológicas. Los datos de los estudios piloto, aunque no sean la última palabra, son significativos. Cuando los combinas con modelos mecanicistas plausibles centrados en la inflamación y la regulación del sistema nervioso autónomo, lo que emerge es el perfil de un tratamiento valioso que merece una mayor integración en la práctica clínica. Los resultados en la reducción del dolor, la mejora de la función y la resolución de síntomas de trauma son demasiado consistentes para ser ignorados. Tras este intercambio, mi posición también se mantiene firme. Aunque la FSM es un área de investigación fascinante, con resultados preliminares que ciertamente despiertan la curiosidad,
Las afirmaciones sobre su eficacia clínica probada son prematuras. La evidencia se apoya demasiado en estudios piloto pequeños, a menudo no aleatorizados, con limitaciones metodológicas importantes que los propios autores reconocen. Y la base científica para la selección de frecuencias específicas sigue siendo un gran interrogante sin una respuesta satisfactoria. Creo que nuestro punto de encuentro puede ser este. Los datos que existen justifican plenamente la realización de ensayos controlados aleatorizados a gran escala, bien diseñados y financiados. Solo a través de esa investigación rigurosa podremos determinar verdaderamente el lugar, si es que tiene uno, de la FSM en la medicina. Por ahora sigue siendo una posibilidad interesante, no una certeza terapéutica. Y claramente hay mucho más que explorar en el material sobre este tema tan complejo.